Buenos días, que el Señor les bendiga. Sé que está muy fuerte el volumen. Vamos a dar inicio a este tiempo de mensaje. Le damos la bienvenida acá al tío Juan con la tía Gildy, ¿no es cierto? Que ellos están ya de regreso con nosotros. Después de un tiempo que estuvieron allá en el sur, ¿no es cierto? En Concepción, con un tiempo de cirugía y tiempo de recuperación. Así que estuvimos igual orando por ustedes. Nos da mucho gusto verles. Gracias por estar acá con nosotros. No sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. Parece que preguntó Juan Pablo. Acá mi hermana, bienvenida, bienvenida. Esperamos que se sienta en familia, en confianza, ¿no es cierto? Y que sea una experiencia preciosa para su vida. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Hoy vamos a terminar con el capítulo 1 de Romanos y vamos a compartir, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la segunda parte del mensaje que iniciamos el domingo pasado. Y estamos hablando acerca de la depravación total del hombre. Pero pongamos este tiempo en oración, pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo dirigiéndonos. Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo, Señor, de reunión, de comunión, de coinonía. Tu iglesia reunida, Señor, por un motivo, por una causa, que es adorarte. Todo lo que hacemos en el servicio, Señor, el programa, es un acto de adoración a ti. Es un acto, Señor, de amor y en obediencia, Señor, estamos acá también reunidos. Queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos revele, nos muestre, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús, acompáñanos, Espíritu Santo, Maestro de los Maestros. Amén y amén. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 26 hasta el 32. Allí está la sesión que vamos a estar estudiando esta mañana. Y obviamente el título de nuestro mensaje es La depravación total, parte 2. La depravación total, parte 2. Dijimos el domingo pasado que lo que el apóstol Pablo les está haciendo acá es mostrando la realidad del hombre. Muchas de las cosas que yo voy a decir esta mañana, quiero aclarar que no las voy a decir para denigrar al hombre, no las voy a decir para minimizar al hombre. Cuando hablo del hombre me refiero, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres. A lo mejor quizás puede sonar, ¿no es cierto?, como un poco clasista, como un poco quizás racista, pero no es el punto, no es el objetivo, no es el fin, ¿no es cierto?, de denigrar, de minimizar, de hablar mal, ¿no es cierto?, o de cortar cabeza con el hombre. Pero bíblicamente hablando es la expresión, es como el diagnóstico, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios le da al hombre que está sin Dios. Y de esto se trata, ¿no es cierto?, lo que vamos a estar hablando esta mañana. Antes de ir al texto, quiero mencionar que toda esta parte, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, el apóstol Pablo está inspirado en la generación de Sodoma y Gomorra. Inspirado en la generación de Sodoma y Gomorra y también inspirado en la generación que vivió y existió hasta antes del diluvio. La razón por la cual existió un diluvio o vino un diluvio, ¿no es cierto?, fue por el exceso de maldad, el exceso de depravación, el exceso de desobediencia y deshonra a Dios. Y después de eso, ¿no es cierto?, la razón por la cual Dios destruye a esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra es por el mismo motivo. El mismo motivo. Entonces el apóstol Pablo va a usar a estas dos generaciones como ejemplo para decir que el hombre es tal cual a estas generaciones. Y Pablo lo va a poner para todo el resto del Antiguo Testamento, lo va a poner para su tiempo, ¿no es cierto?, que fue en el año 58 después de Cristo cuando escribe esta carta. Y obviamente también lo tenemos como ejemplo para nuestros días ahora. ¿Ya? Lo tenemos como ejemplo para nuestros días
Ahora, leamos el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí Dios dice que Dios los entregó. Dios los entregó, dice el versículo 26, a prisiones vergonzosas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Dios aquí castiga el pecado con el pecado. Dios castiga el pecado con el pecado y eso significa que Dios, ¿no es cierto?, dice que los entregó a una mente depravada, los entregó a pasiones vergonzosas, y es el hecho de que Dios castiga el pecado con el pecado, es decir, Dios entregó al hombre, ¿no es cierto?, a la perdición, como quien dice, no tienes más solución, no tienes más remedio, quédate en esa posición de mente depravada, en esa posición denigrante, ¿no es cierto?, de ser impío, de ser malo. Y de hecho esa es la razón por la cual Dios destruye a estas dos generaciones, porque no hay más solución. Imagínate, Dios mismo viendo y diciendo, ¿qué puedo hacer para salvar a los de Sodoma y Gomorra? ¿Qué más puedo hacer para salvar a la generación antes del diluvio? Dios vive en la eternidad, nosotros vivimos en el tiempo, Él ve más el panorama desde el principio hasta el final que nosotros. Entonces Él en su providencia mira el tiempo y dice, ¿qué más puedo hacer por esta generación? No va a cambiar, no hay nada. Diluvio. No hay nada. Fuego y azufre. Y es Dios en su providencia. Y alguien puede decir, qué malo es Dios. Qué cosa más contradictoria. Dios siendo un Dios amoroso, eliminando a la gente así, practicando el genocidio, matando a todo ser. No es así. Dios en su amor y en su misericordia mira la línea del tiempo del hombre de estas dos generaciones y dice, no hay nada más que puedo hacer. Y de hecho fue muy misericordioso para salvar, ¿no es cierto?, a 8 personas que fue la familia de Noé, para salvar allí y sacar el linaje de Jesús, porque se los elimina a todos. ¿De dónde viene Jesús? Y en Sodoma y Gomorra también vemos la misericordia de Dios salvando a Lot, el sobrino de Abraham. Bueno, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Génesis capítulo 19 nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Y voy a parafrasear la historia, ¿no es cierto? Lot estaba ahí en esa ciudad, cerca de su casa, y de repente 2 ángeles del Dios llegan a ese lugar, ¿no es cierto? Tocan la puerta, ¿no es cierto?, de Lot y le dicen, Lot, hay alguien más aquí adentro de tu casa, necesitas sacarlos ya, porque hemos sido enviados por Dios para destruir esta ciudad. Y Lot les dice, pero por favor pasen a la casa, les voy a hacer una cena, les voy a cocer, ¿no es cierto?, pancito, les voy a poner tecito, comamos. Explíquenme cómo así. Y de repente se escuchan golpes en la puerta de la casa de la gente diciendo, hey Lot, saca a esos 2 guapetones que han venido, ¿no es cierto?, esos hombres simpáticos, esos ángeles. A lo mejor eran de apariencia hermosa, ¿no es cierto? Y le dicen, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Sácalos porque queremos acostarnos con ellos. Lea el texto. Génesis capítulo 19. No lo vamos a leer porque es un capítulo muy largo, pero en su tiempo libre léalo. Y Lot le dice, oigan, no sean tan depravados, ¿cómo se les ocurre? Mira, tengo a 2 de mis hijas que nunca han conocido hombre, se las voy a entregar. Yo me pregunté toda la semana que estuve estudiando para este mensaje, ¿cómo Lot entrega a su hija? Como medio raro. Pero ese no es el punto del mensaje. El punto es que el tipo dice, tengo a 2 de mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos 2 ángeles de Dios no los toquen. No, Lot, nada que ver. Saca a esos hombres porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Hasta ese punto la perversidad del hombre, hasta ese punto, ¿no es cierto?, no fue algo discreto, sino que fue algo público. Había mucha gente afuera de la casa. Y cuando empezaron a golpear la puerta para querer abrir la puerta, estos ángeles, como eran hombres de Dios, con autoridad, con poder, tocaron los ojos de estas personas, los dejaron ciegos y no pudieron ver
Y le dijeron a Lot: Lot, mañana tempranito, antes que salga el sol, tenemos que salir de aquí. Y yo quiero que tú y tu familia se vayan lo más lejos posible, porque fuego va a llover en esta ciudad. Y yo no puedo destruir esta ciudad hasta que tú estés a salvo. Y te pido, Lot, que cuando salgas de este lugar no mires para atrás, porque vas a morir. Hace Lot lo que los ángeles le dicen. Lamentablemente la esposa de Lot mira para atrás, se convierte en una estatua de sal y muere, ¿no es cierto? Y ellos quedan a salvo, y fue allí cuando Dios destruye a esta generación. Y en esta generación el apóstol Pablo, con una mente ordenada, organizada, para escribir, para enseñar, para exponer, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, está siendo inspirado en el final del capítulo 1, y está hablando acerca de la depravación total del hombre. De eso está hablando el apóstol Pablo. Por eso el versículo 26 y 27 nos han dicho lo que vamos a leer otra vez. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo ellos mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Insisto, el hecho que Dios les diga o los entregue a una mente depravada, habíamos dicho de que es una forma de meterlos a la prisión. Quédense en la prisión o en la esclavitud de vivir toda su vida con una mente depravada. Y no hay cosa más denigrante para el hombre que vivir en esa condición. No hay cosa más horrible para el hombre que Dios creó, el imago Dei, imagen y semejanza de Dios, que vivir en una condición de depravación. A ellos no les importa porque no lo ven, pero nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, no hay cosa más denigrante que vivir con un corazón esclavo a la maldad y al pecado. Y de esto está hablando el apóstol Pablo, pero todavía no llegamos a nuestra gran conclusión. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Dios mío, Pablo, ¿qué te pasó? Está escribiendo con dureza el apóstol Pablo. La pluma está sacando fuego. No lo pueden ver. A veces nos dicen una cosita y nos sentimos re ofendidos, y este tipo usa 20 palabras. Las he contado. 20 palabras para describir la enfermedad del hombre. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores, es decir, contrarios a Dios, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin efecto moral, implacables, sin misericordia. ¿Cómo te sentirías tú si alguien viene y te dice todo eso? Pero es la verdad. Es la verdad, es la santa y divina verdad, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que ellos también complacen y aprueban los que las practican. Bueno, lo cierto es que la Biblia, a lo largo y a lo ancho de su verdad, habla en contra de estas cosas, que los que son practicantes de estas cosas, de estas 20 atrocidades, no son dignos del reino de Dios. Y bueno, aquí viene lo difícil para el trabajo pastoral, decir la verdad, apegarse a la Biblia y decir lo que la Biblia es.
no soy yo el que está aquí diciendo estas cosas, porque sinceramente en mi capacidad yo prefería no decir estas cosas y llevarme bien con ustedes. Pero la Biblia es la Biblia y yo tengo que ser obediente a ella y estoy sometido a su voluntad. Mi voluntad está sometida a su voluntad. Y antes de yo complacerlos a ustedes, yo tengo que ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día hay muchas personas que predican y enseñan de que el cielo está abierto para el homosexualismo, la ideología de género, el lesbianismo y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que no. No, los cielos no están abiertos para estas personas. Pero Salvador, ¿cómo? O sea, sí están abiertos y se arrepienten, sí están abiertos y en arrepentimiento vienen al Señor y ordenan su vida delante de Dios y se arrepienten y viven una vida en santificación conforme a la imagen de la persona de Cristo. Si eso sucede, los cielos están abiertos. Pero si yo vengo a Dios, o si alguien con esa condición viene a Dios y no niega su forma de vivir, su forma, y quiere seguir a Dios, no. Y no estoy hablando de que yo esté en contra de estas personas. De hecho, tengo una empatía amorosa en Dios y una compasión grande hacia estas personas. Pero la verdad es la verdad. Y el versículo 32 termina diciendo de que no son dignos de Dios. Y el Nuevo Testamento nos habla de que los que practican estas cosas no pueden entrar al reino de Dios. Y esa es la verdad. Pero no me quiero enfocar solo en este tipo de personas, sino que me quiero enfocar en realidad en todo aquel y aquella que vive lejos de Dios, sin Dios. Lo interesante de esto es que el texto dice que ellos entendieron que esto era malo. La generación antes del diluvio sabía que lo que estaban haciendo era malo. Sodoma y Gomorra sabía que lo que ellos estaban haciendo era malo. Pero alguien puede decir, ¿cómo si esa no era una ciudad que conocía a Dios? Toda persona creada a la imagen de Dios tiene adentro de él un razonamiento que conoce a Dios. Hasta el que no está en Cristo, hasta el que no tiene a Cristo en su corazón en este momento, sabe que Dios existe. Por naturaleza, por decreto, porque por el hecho de que tenga una conciencia, por el hecho de que sea creado al imago Dei, que es a la imagen y semejanza de Dios, solo por ese hecho, ya esa creación automáticamente tiene algo adentro de él que reconoce a Dios. A veces tenemos conversaciones con personas que nada que ver con Dios, pero hablan de Dios. Y es por esa razón. Y aún sabiendo que Dios existe, que Dios es bueno, viven como ellos quieren. Mira, en el año 2001 en El Salvador, de donde yo soy, hubo un terremoto más fuerte que el que hubo en el año 2010 acá. Yo andaba comprando, haciendo las compras semanales para la comida de la familia con mi mamá y con mi hermana mayor. Ellos entraron al supermercado, yo me quedé en el vehículo y yo estaba en el auto con mi hermano gemelo. Para los que no saben, tengo un hermano gemelo. Estábamos los dos en el auto y fue en ese momento cuando el terremoto sucedió. Yo miraba que las calles hacían así, es como bailando. Y nunca había visto tanta gente de rodillas clamando a Dios. Y yo me pregunté, ¿y de dónde salieron todo esto? Bueno, no me lo pregunté en ese momento, me lo pregunté después. Pero me quedó grabada esa imagen. Borrachos, gente que vivía en la calle pidiendo misericordia como Dios, perdónanos. ¿Y Dios cómo? Es así, es así. Hay gente que llega hasta el punto de casi morir y allí sí conocen a Dios, se acuerdan de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios en ellos, que es el hecho de que sean creados a la imagen de Dios. Y bueno, la depravación total, de esto está hablando el apóstol Pablo. Y ahora vamos en camino hacia nuestra gran conclusión, hacia nuestro gran cierre. Pero quiero hablar de 9 características, 9 descripciones que Pablo le da según el libro de Romanos al hombre. Número 1, el estado del hombre actual sin una vida con Dios. Voy a hablar del hombre que no tiene una vida con Dios. El estado del hombre actual, 2023. Que no tiene una vida con Dios, es una momia muerta que no tiene vida.
Es un ser que no tiene interés hacia la inclinación por lo bueno. 2. Sus ojos no han sido abiertos y caminan directo hacia la perdición. Su conciencia no siente, sus ojos no ven, su mente no piensa, su corazón no escucha. Están totalmente entregados al estado de muerte. Viven una vida reprobada, completamente entregada al mal, una vida que ha perdido todo sentido moral. 3. El hombre sin Dios es gobernado por un poder y fuerza mayor, un poder superior que gobierna su destino, un poder que gobierna el corazón del hombre. Es un deseo desorbitado por hacer lo malo, por hacer lo prohibido, y ese es el poder del pecado, que mientras no se rompa, el hombre continúa en ese estado. Y solo Jesucristo es el único que tiene el poder para romper este pecado, porque este poder del pecado se rompe con otro poder. Y si no es con ese poder, nadie lo puede romper. 4. El hombre, sin excepción, no importa qué raza sea, a qué religión pertenezca, a qué casta social pertenezca, a qué estatus social permanezca, si no tiene a Dios, está bajo su condenación, está bajo su ira, está consumido y muerto en sus delitos y pecados. Esa es la realidad del hombre que vive sin Dios. 5. La ira de Dios está vigente, no para el que está en Cristo, pero para el que está fuera de Cristo. Y la ira de Dios, el apóstol Pablo la define de 3 formas acá. Número 1 es la repugnancia y el rechazo infinito de un Dios santo contra todo lo malo. Ese es como Pablo define la ira de Dios. Número 2, segunda definición de la ira de Dios, es la reacción severa de la naturaleza divina contra el mal del hombre. Y tercera definición, es la repulsión más fuerte de parte de Dios ante todo lo que es malo. Y este es el estado del hombre que está sin Dios. Punto 6. El hombre sin Dios está en una condición de sufrimiento, de dolor, acompañado de enojo, tribulación y angustia. Por eso hoy en día usted ve tantos heridos emocionales allá afuera. Por eso se ve tanta gente llena de rabia. Por eso hay tanta depresión. Por eso hay tanta ansiedad. Por eso hay tanta angustia y tribulación allá afuera. 7. El hombre sin Dios odia a Dios. El hombre sin Dios odia lo malo. No hay nada dentro de él, no hay nada dentro de su naturaleza que manifieste interés por hacer lo bueno. 8. El estado del hombre sin Dios es un estado que lo lleva a ofender a Dios y caer en rebeldía hacia su Creador. El hombre decide satisfacerse y agradarse a sí mismo y voluntariamente se levanta en contra de Dios. Estas son las definiciones que Pablo le da al hombre sin Dios según el libro de Romanos. 9. El hombre es depravado en mente, voluntad y corazón y no hay nada, absolutamente nada que lo pueda salvar y sacar y rescatar de ese estado. El hombre que imagina que puede vivir sin Dios está expuesto a caer en la peor condición de degradación que existe, pues no habrá nada que lo sostenga y lo eleve moralmente. Y en el número 10 tenemos la gran conclusión de nuestro mensaje. Atentos a lo siguiente. Este estado del hombre, en el que el hombre está actualmente ahora, es lo que hace necesario a Jesús. Este estado de enfermedad del hombre es lo que hace necesaria la gracia. Este estado en el que el hombre se encuentra en este momento es lo que hace necesaria la iglesia. Este estado en el que el hombre se encuentra en este momento es lo que hace necesaria la cruz. El estado en el que el hombre se encuentra en este momento es lo que hace necesario el evangelio. Esta condición del hombre es lo que hace necesaria la predicación y la enseñanza bíblica, el discipulado, el evangelismo, la consejería bíblica. Este estado actual del hombre
en el que se encuentra en este momento es lo que hace necesario tu testimonio. Que tú prediques no solo de palabras, sino también con tu testimonio. Es por eso que es necesario. Es por eso que es necesaria la predicación. Es por eso que es necesaria la iglesia. Es por eso que son necesarias las misiones, nuestra base misionera. Es por eso que es necesaria la cruz, Cristo, todo lo que existe con respecto al reino de Dios. Porque no hay ningún elemento que pueda sanar, salvar y sacar y rescatar al hombre de este estado de muerte que es la depravación total. Esta es la conclusión del capítulo 1, que es la gran conclusión de los 2 versículos 16 y 17 que los quiero leer, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. ¿Por qué en el mensaje anterior y en este mensaje no tenemos hojitas de aplicación? Porque son mensajes evangelísticos. Son mensajes de verdad bastante prácticos, que requieren de práctica. Y que el apóstol Pablo, teniendo una mente tan organizada, tan muy organizada, muy buena, termina el capítulo 1 diciendo: este es la enfermedad del hombre y esta enfermedad es lo que hace necesaria la predicación. Por eso Pablo dice en Filipenses: yo hubiese querido ya estar en el cielo descansando, viendo el rostro de Dios. Qué mejor lugar que estar allá. Pero la razón por la cual no estoy allá es porque esto que está aquí hace necesario que yo esté todavía aquí en la tierra. El hombre ha hecho tantas cosas. Me voy a poner un poquito filosófico como el libro de Eclesiastés. Pero el hombre ha hecho tantas cosas. Por ejemplo, yo todavía me pregunto cómo es que un avión puede volar. Yo soy muy analítico, me puedo quedar pegado viendo cosas o analizando cosas. ¿Cómo es posible que un avión con todo el peso pueda volar? ¿Cómo es posible que medicinas que sanen el dolor, que curen la piel o cualquier cosa, cómo es posible que eso exista? El hombre es tan inteligente, ha hecho tantas cosas, enviando cuestiones a la luna, poniendo satélites en la órbita. ¿Cómo se hace eso? ¿Han abierto un celular por dentro y ve todos los mecanismos que tiene? Hablar por teléfono y yo hablo ahí. ¿Cómo? Sí, está bien, pero no tiene el hombre tiene la capacidad de hacer esas cosas, pero no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Sí, es cierto, son buenas esas cosas, pero entiende que Pablo también lo dice en el Nuevo Testamento, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Es que no se trata solo de tener buenas intenciones. Se trata de la persona de Jesús. Se trata de la verdad. Se trata de vivir adentro de ese reino. Porque el hombre puede hacer muchas cosas y pueden venir y presentar muy buenas intenciones, dar toda la plata que tienen. Pero no se trata de eso. Porque aún haciendo y sabiendo hacer todas estas cosas, no tienen la capacidad de caminar en el camino correcto. ¿De qué sirve que el hombre que inventó todas estas cosas vaya a su casa y tenga 2 mujeres, por ejemplo? ¿A dónde queda toda esa inteligencia? ¿Para dónde se va? Según nosotros, con una mente del reino, no funciona, no es así. Por eso es mejor comer verduritas humildemente en el hogar, ricos internamente, que comer grandes banquetes en pecado, en lujuria, en rebelión, depravación. Entonces, este es el estado del hombre. Usted salga hoy de la iglesia y camine por todos los lados y lo va a ver por todos lados. Pero eso es lo que hace necesario el evangelio hasta el día de ahora en la tierra. Por eso el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo hasta que Cristo venga. ¿Hay alguien aquí, para terminar, que necesita o desea aceptar a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús?
A lo mejor quizás ya lo has aceptado, pero sin convicción, a lo mejor sin comprensión, sin entendimiento. ¿Hay alguien acá que desea hacer eso? Si no, ningún problema, podemos terminar. Si no lo hay, si tú tienes un familiar, si tú tienes un amigo, un conocido que no conoce al Señor, piensa en este mensaje, va a quedar grabado. Puedes ir a las plataformas de la iglesia, lo vas a encontrar allí. De hecho, me disculpo, todavía no hemos subido el del domingo pasado. Ha sido una semana muy ocupada. Pero piensa en la situación que esta persona está y necesita la esperanza de Dios. Señor, yo te quiero dar gracias por este mensaje. Gracias porque el apóstol Pablo nos habla acerca de la depravación total. Nos habla de la enfermedad del hombre. Y usa 20 palabras para describir la torcedura, lo torcido, lo podrido que el hombre está sin Dios. Me da lo mismo que tenga plata, me da lo mismo que sea de una casta social alta, me da absolutamente igual. Es que si no tiene la verdad, es que si no ha nacido de nuevo, está perdido. Y es la verdad. Y dale la convicción, Señor, a esta iglesia de evangelizar. Y no hablo de una actividad como la que vamos a tener el sábado, sino hablo de manera personal, en todo lo que hacemos, en todo lo que en nuestro diario vivir. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos, Señor, a reflejar, ayúdanos a hablar, a predicar, a proclamar tu verdad, Señor. Porque el estado del hombre, que es un estado de muerte, es lo que hace necesario el evangelio, es lo que hace necesaria la cruz. Y gracias porque nos has rescatado, porque nos has sanado. Gracias por ese sacrificio perfecto. Y hoy terminamos este mensaje proclamando ese evangelio, abrazando ese evangelio. Y ten misericordia de aquellas iglesias o de aquellos ministerios donde no se habla ni se predica acerca del evangelio. Señor, pon un fuego en el corazón de tu iglesia, IBC, para evangelizar, para rescatar almas. Señor, pon una convicción. Remueve la vergüenza, remueve, Señor, la indiferencia, el corazón apático hacia el que está perdido. Esa es una obra que solo tú la puedes hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por habernos enviado el mayor regalo que fue tu Hijo. Oh Jesús, eres hermoso, eres precioso en nuestras vidas. Porque estás en nuestras familias, estás en nuestros matrimonios, estás en la iglesia, estás en los hogares. Haya o no haya, haya necesidad o abundancia, escasez, lo que sea, tú estás con nosotros. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, como dice la canción. Eres nuestro amado, eres nuestro tesoro, eres nuestro Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.